Armando Joalet, y un evento muy importante, muy significativo en lo que es la lucha del docente. Exactamente, es luego de un esfuerzo de 2 años, hemos logrado concretar una película, el documental Ecos de Huelga, que narra la historia de un conflicto docente en el año 1921, que tuvo una duración de más de 2 meses, luego de que estuvieran los maestros 16 meses sin cobrar. Es un conflicto que marcó un antes y un después, porque originó la organización gremial que hoy tenemos, y aparte porque puso la figura de la mujer en un lugar muy importante, contradiciendo esa cuestión de la vocación y haciendo ver que realmente la docencia es un trabajo. Hay un esfuerzo de producción muy enorme. Quien ha inspirado todo esto es la investigación de Adriana Ascolani, un historiador también casildense, que se ha ocupado de trabajar sobre los movimientos agrarios y demás cuestiones. Dentro de su vasto trabajo se ha tomado el tiempo de elaborar ensayos sobre el origen del gremialismo docente, y también la dirección de Lisandro Baúc, las productoras de Rosario, que han hecho un trabajo realmente maravilloso. Y lo vamos a ver el viernes en el Cine Libertador, aquí en Casilda, desde las 19 horas. Por supuesto, esto no es solo para docentes, va a estar dentro de la programación del cine, es abierto para todo público. Entrada libre y gratuita. Exactamente, libre y gratuita. Probablemente más adelante dentro del intercambio comercial con el resto de las películas. Bueno, para nosotros sería un honor que el interesado se llegue al cine, pueda ver el legado, pueda ver el origen de la docencia y pueda ver también los elementos que muchas veces están en juego en el trabajo docente y en las políticas educativas del Estado. Armando, recordando ese hecho, fue una lucha prácticamente perdida en ese momento de los docentes. Exactamente, el gobierno respondió con una dureza inusitada, especialmente porque no podían entender cómo un empleado del Estado, que en ese momento representaba el orden y la civilización, estaba poniendo en tela de juicio justamente el orden. Muchos docentes cesanteados, especialmente las dirigencias gremiales, y no pagaron, es decir, terminaron de pagar la deuda un año después. Esto generó solidaridades con otros gremios, ferroviarios, portuarios, tuvo un alcance nacional, intervino en ese momento el presidente Irigoyen. Bueno, salió de las fronteras del magisterio el conflicto, porque, como otros conflictos que hubo en la época, porque también hay que entender que se estaba, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, en el punto neurálgico de una crisis económica que desfinanció al Estado. Y estaba también el tema de la forestal en ese momento, en ese año, el 21. Exactamente, bueno, la provincia era un foco de conflictos de distintos orígenes, y uno de ellos es el de la forestal que mencionás, al que se le sumó la docencia, un Estado económicamente débil por las razones que mencioné recién. ¿Cuánto tiempo era que estuvieron sin cobrar los maestros en ese momento? 16 meses sin cobrar, pero aparte, con el agravante de que el propio banco de la provincia, banco estatal en aquel momento, les financiaba el adelantamiento de dinero para poder vivir, pero obviamente, como todo banco, con el cobro de intereses que se hacían cargo los propios docentes. Es decir, el propio Estado no les pagaba el sueldo y lucraba de forma indirecta con la financiación de adelantos de sueldo en la cuenta bancaria. Y bueno, y también marca la unión de distintos gremios, o sea, universitarios, se fueron agrupando. Creo que obviamente es el puntapié inicial a lo que es hoy el gremio docente. Exactamente, la solidaridad que se suma a la huelga es mucho más abarcativa de la docencia. Fue un verdadero lío, si se quiere, y claro, 7 años después, en el 28, se forma la ANSAFE. También hay que tener en cuenta que en aquel momento solo en Rosario había una organización gremial más o menos consolidada, y en la ciudad de Santa Fe, en el resto de la provincia, no existía el gremialismo docente, y esa lucha le dio origen, porque toda la provincia participó en esa cuestión. Iban los maestros en trenes a Rosario a los actos que se convocaban para hacer expresa la protesta. Claro. Armando, me imagino lo caro que han pagado aquellos que estaban
encabezando todo esto. Sí, lo pagaron con sus puestos de trabajo, es decir, muchos, cerca de 300, sobre casi 1000 docentes. Es decir, en ese momento, docentes provinciales, porque hay que ver el contexto. Hoy casi todas las escuelas son provinciales, pero en aquel momento había escuelas nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno decidió cesantearlos. Algunos los fue reincorporando, pero los más protagónicos no. Y yo quiero, a través de este documental, rescatar esos nombres, reconstruir esa cuestión, porque en realidad le debemos lo que hoy tenemos a la lucha de ellos. Bueno, entonces todas las personas, es recomendable para todos que se acerquen, los que puedan aquí a Casilda, al Cine Teatro Libertador. Recordamos el día. Viernes 10 de septiembre, 19 horas. Gracias, Armando. No, gracias a ustedes. ¿Quién podría vivir 16 meses sin cobrar un sueldo? En mayo de 1921 estalló en Santa Fe la primera gran huelga docente de la historia argentina. Declarar la huelga de maestros en toda la provincia, haciéndose efectiva el 15 del corriente. Cuando se entra en el conflicto, se entra en un conflicto. Hay que tener mucho coraje. Lo que está en juego, siempre, en la discusión del salario del maestro, es el valor de la educación. El valor de la educación es lo que se le paga a los docentes. Son puntos de no retorno. Estas mujeres no volvieron a hacer lo mismo. Entusiasmo de los afiliados al comité. Adelante, compañeros, Flores y Asensio. Siguen las adhesiones. ¡Feliz! ¡Triunfo asegurado! Lo que hay es que no se interpretan las buenas voluntades.